¿Dónde naciste? Nací en Canelones, Uruguay, en una zona rural. Ahí me crié junto a mis abuelos y vivía con mis padres al lado. O sea, mis abuelos vivían al lado de mi casa. Entonces, ¿te criaste con ellos? Y me crié con mis abuelos prácticamente. Bien. ¿Y hasta qué edad viviste ahí? Hasta los 20 años, donde fui a radicarme a la ciudad, en Montevideo. Bien. ¿Y a qué se dedicaban tus abuelos? Mis abuelos trabajaban en la zona rural, como ya dije, en la tierra, donde plantaban frutales y vid, que era de lo que vivían. Bien. ¿Tuviste alguna formación para asumir el rol de responsable de la alimentación familiar o lo aprendiste de alguien? Desde chica fui adquiriendo actitudes a partir de la observación, sobre todo de mis abuelos, que eran mis referentes y donde yo pasaba la mayor parte del día con ellos. Lo miraba cocinar a mi abuelo porque mi abuela tenía un problema en la vista y era él el que se cargaba de la mayoría de los quehaceres de la casa. Cocinaba puchero, que era la comida típica. Es en base a toda clase de verduras que se hierven con agua y va desprendiendo todos los sabores, donde se le pone hierbas aromáticas como perejil. Bueno, se le pone el apio, que es algo que le da muchísimo gusto. Y bueno, y a partir de esas verduras se hacían otra clase de preparación. ¿Cómo y dónde adquirían los alimentos? Se adquirían de la tierra donde trabajaba mi abuelo. Ellos producían frutales, manzana, membrillo, y después estaban las vid, que era con lo que ellos sobrevivían en el resto del año. Después cosechaban verduras para consumo propio dentro del predio ese que tenían para trabajar y sobrevivir. Y ahí se plantaban verduras como acelga, zapallo, papas, zanahoria, Bien. y hierbas aromáticas. ¿Y con qué criterio lo hacían? ¿Consumían esos alimentos por cuestiones económicas? ¿Tenían en cuenta el valor nutritivo? Sí, era mucho más barato consumir lo que ellos plantaban, y en cuanto al valor nutritivo no se tenía noción en ese entonces. Bien. Entonces, consumían los alimentos que tenían disponibles en el predio de ellos. Sí, consumían esos alimentos y aparte de tener gallinas donde se consumían los huevos caseros, y bueno, específicamente eso. Después el resto se iba a la ciudad y se compraban en ferias una vez por semana. ¿Cuáles eran los productos que cultivaban para el autoconsumo? Autoconsumo eran frutales. ¿Cómo cuáles? Membrillo, durazno, higos, naranjas, limones. ¿Verduras? Eso eran las frutales. Después estaban las verduras, como de hojas verdes, la selga, la lechuga, plantas aromáticas como perejil,
orégano, bueno, y otras. Y después estaban las verduras como las papas, zanahoria, zapallo. También teníamos un criadero de gallinas donde se consumían los huevos caseros. Bien. ¿Existía algún parámetro para distribuir los alimentos a lo largo del día, la semana o el año? Durante el día no había parámetros. En la semana se iba una vez a la semana a un tambo y se llevaba en una damajuana de 10 litros, una damajuana de vidrio, se llevaba al domicilio la leche recién ordeñada, donde se retiraba de la gordura de esa leche y se elaboraba la manteca. O sea, la manteca era casera en la casa. Se elaboraba a partir de la grasa de la leche. De la grasa de la leche. Esa leche había que pasteurizarla de alguna manera, donde servía para que durara toda esa semana hasta ir nuevamente a retirar. La próxima semana a retirar de vuelta. Sí. En cuanto al año, dependía de las estaciones. En el invierno, donde se consumía más patata, boñato, zapallo, y en verano habían otras verduras. Como por ejemplo, ¿cuáles? Y la selga. Hojas verdes. Hojas verdes, más bien. Sí. Bien. Tomate. El tomate se consumía bastante. ¿Cuál era el número de miembros de la unidad familiar? El número de miembros éramos 4. Mis abuelos, un tío con el que vivía con ellos, bueno, y yo, porque prácticamente me crié con ellos. Mis padres trabajaban en la ciudad y no estaban en todo el día. Bien. ¿Y existía algún criterio por género o por edad a la hora de repartir los alimentos? No, ninguno. Se repartía por igual. ¿Cómo fueron incorporando nuevos productos procesados y bajo qué premisas? Los productos procesados, bueno, los fui adquiriendo después que me fui a la ciudad. En mi infancia recuerdo como había muchos frutales, pongo un ejemplo, se hacían conservas naturales, o sea, se esterilizaban en bollones, duraznos en almíbar, membrillos. ¿Todo eso eran de cultivos propios de ustedes? Todo eso era frutales propios, donde se consumía tanto naturalmente, la fruta natural. La fruta natural, o envasados para que duraran el resto del año. ¿Y eso siempre fue así hasta que te mudaste a la ciudad? Y bueno, eso fue así hasta que fui a la ciudad, y bueno, ya ahí consumía otros productos como la manteca, por ejemplo, que ya, o sea, no se compraba en supermercados, los dulces también. Entonces, tus abuelos en su vida solo consumieron productos elaborados por ellos. Ellos sí, ellos consumieron lo propio. ¿Y existían alimentos medicina? Sí, mi abuela había plantado plantas de tilo y de cedrón. El tilo era para un tranquilizante natural, y el cedrón era para problemas estomacales y para mejorar la digestión. ¿Cuáles eran los horarios de las comidas? El desayuno era muy temprano, a las 7 de la mañana. Se desayunaba pan casero
con la manteca elaborada por ellos, los dulces naturales, el café con leche. Era la tradición. Luego al mediodía se realizaba el almuerzo, y después tenían una hora de descanso, la siesta, para comenzar nuevamente la labor, y generalmente cortaban cerca de las 4 para tener alguna merienda y bueno, media rápida, donde se consumía nuevamente el pan y a las 8 se realizaba la cena. Porque entre la merienda y la cena volvían a la jornada laboral. Ahí está, volvían a la jornada laboral. Bien. ¿Y quiénes eran los comensales? Los comensales eran mis abuelos, mi tío, que también trabajaba la tierra, y yo. Bien. ¿Se tomaban en cuenta consideraciones nutricionales a la hora de preparar las comidas? No, ninguna. Las porciones eran sin criterio. O sea, habían comidas tradicionales como las milanesas. Sí. ¿En qué consisten? Las milanesas era una chuleta de carne guarnizada, rebozada, primero condimentada, rebozada en pan rallado, pasado por huevo y nuevamente por pan rallado, donde se freían. Y las personas mayores podían consumir hasta 4 o 5 milanesas. Sin criterio alguno. Sin criterio, dependía del tamaño de la carne, lógicamente. Claro. Pero ¿Y entonces no existía ninguna fuente de información en cuanto a lo nutricional? no, ninguna. Pero se comían en las verduras. Las verduras no faltaban en la mesa, tanto cocidas como crudas. Bien. Ahora vamos a intentar reconstruir el menú diario. En el desayuno, ¿qué consumían? El desayuno consumíamos, como ya dije, el pan casero, donde se elaboraba en la cocina familiar, digamos, y se cocinaba en horno de pan. Bien. Después la manteca, también elaborada casera, y los dulces de higo, membrillo, de sus propios durazno, árboles. de donde se cosechaban de los árboles que habían para uso propio. ¿Y qué más? En el desayuno, café con leche. Ah, sí, el café con leche. Bien. Con la leche también casera, o sea, casera, ordeñada. Y alguna fruta esporádicamente. Bien. En cuanto a la comida, en un día típico, ¿qué consumían? Bueno, en un día típico, como ya puse el ejemplo de las milanesas, con las verduras de ese puchero, se escurrían las verduras y se separaba el caldo por otro lado, donde se realizaba una sopa con cualquier tipo de pasta. Bien. En la merienda, La merienda, se volvía a consumir el pan y algún dulce. bien. ¿Y en cuanto a la cena? Y la cena, se podía preparar estofados con pasta,
que eso también se realizaba al mediodía, o sea, era independiente la comida. Bien. ¿Y las cantidades eran ilimitadas o cada uno comía un plato, 2 platos? ¿Eran grandes las porciones? Y era ilimitado, era hasta cuando estabas satisfecho. ¿Consideras que ahora se come mejor que antes? Antes los productos semi-hogar eran naturales, ya que no consumíamos alimentos procesados. Además, las frutas y las verduras que comíamos no tenían tantos pesticidas químicos como es lo que consumimos hoy en día. En cuanto a lo nutricional, creo que los alimentos eran de mejor calidad, pero no se tenían en cuenta las cantidades. Claro. Ya que las porciones eran muy grandes. En mi opinión, hoy en día hay más información, sobre todo cómo alimentarse saludablemente. Pero los alimentos que se consiguen no son tan naturales y buenos como los de antes. Gracias.